Todos hemos utilizado alguna vez algún resorte y lo hacemos varias veces al día porque los resortes forman parte de nuestra vida cotidiana. Un resorte se constituye básicamente al enrollar un alambre metálico formando un cilindro, teniendo un área transversal A y una longitud L. Aunque existen muchos tipos de resorte, el caso más simple es el resorte cilíndrico. El propósito del resorte es mantener siempre su posición original. Los resortes lineales se caracterizan por tener una constante positiva llamada constante elástica o de rigidez del resorte, que a su vez se define por el área transversal multiplicada por el módulo de elasticidad o módulo de Young y la longitud del resorte. El módulo de Young se puede definir cuando se tiene una barra o una varilla de longitud L a la cual se le aplica una fuerza y puede existir una deformación en su longitud, es decir, existirá un cambio delta L. A la relación que existe entre esa deformación se le conoce como deformación unitaria. Se define como el cambio en la longitud en relación a la longitud original. Y esta deformación es provocada cuando existe una tensión que es debido a la fuerza aplicada sobre unidad de superficie. Las unidades con las que se miden estas variables, para el primer caso es una unidad adimensional, pues tenemos metros sobre metros, y en el segundo caso tenemos newtons sobre metro cuadrado. Entonces vemos que el módulo de Young tiene las mismas unidades que la presión, por ejemplo. Por consiguiente, las unidades de la constante de rigidez del resorte se mide en metros cuadrados debido al área, newton sobre metro debido al módulo de Young y metros debido a la longitud, teniendo al final de cuentas newtons sobre metro. La constante K del resorte es un indicativo de que si es grande, entonces el resorte tiene una rigidez grande. Para valores pequeños de K significa que el resorte tiene un comportamiento suave. Pero ¿cómo actúa un resorte? Como se dijo, el propósito de un resorte es mantener su posición original ante los cambios aplicados debido a una excitación de una fuerza externa. El resorte básicamente se opone al desplazamiento de X. Para simplificar los análisis, se considera que únicamente X se puede desplazar a lo largo de la recta numérica, es decir, hacia la derecha tiene un desplazamiento positivo y hacia la izquierda un desplazamiento negativo. Si se aplica una fuerza, entonces el resorte se va a oponer con una fuerza que tiene la misma magnitud, pero en sentido contrario. Pese a que siguen la misma trayectoria sobre la misma línea de acción, estas dos fuerzas son de tipo vectorial. Para el caso de resortes lineales, la fuerza de oposición es igual al negativo de la constante de rigidez del resorte por el desplazamiento. Es decir, si de su posición original existe una fuerza que provoca una compresión, en este caso hacia la izquierda provocada por una fuerza, entonces la fuerza de oposición será igual al negativo de la fuerza aplicada. Si la fuerza es debido a una masa que tiene una aceleración a, si después de un tiempo esta fuerza se libera, entonces provocará que la posición a la que había llegado el resorte, digamos posición X inicial igual a un valor negativo X mínimo, al cabo de un tiempo pasará a su posición original X0. Debido a la inercia y a la masa del propio resorte, el punto de conexión puede seguir su trayectoria teniendo un valor de X final. Pero primeramente calculemos la energía que se necesita para desplazar el resorte desde la posición inicial hasta su posición original o de reposo X0. Es decir, la energía que se necesita para provocar este desplazamiento. Como la fuerza no es constante, sino que depende de la posición, entonces debemos de aplicar la forma integral de la energía. Integrando desde una posición inicial, que en este caso es menos X mínima hasta 0, que es la posición de reposo, por el vector fuerza, producto punto del vector de dirección x dr.
Por cierto, si quieres saber más, existe un video en el cual puedes observar esta operación. Como el vector fuerza sigue la misma trayectoria que la dirección del vector r, que es donde actúa el desplazamiento, entonces se puede identificar la fuerza del resorte como la cantidad que opone el resorte por un vector unitario y. De la misma manera, este diferencial tiene una dirección a lo largo del eje X y un vector unitario y en el mismo sentido que el anterior. Entonces, esta integral se convierte más bien en una integral simple, que es integrar desde el valor inicial, que es la posición mínima negativo, pasando por 0, la fuerza del resorte, que es kx, por el diferencial de x. Para resolver esta integral, utilizaremos la forma de integral de b a la n por el diferencial de b. Identificando a n como el exponente, en este caso es 1, teniendo que n más 1 es igual a 2, se puede aplicar la fórmula directamente, la cual resulta 1/2 de b cuadrada, evaluado en los límites que corresponden. Entonces, el signo negativo lo sacamos con la k e integramos el valor correspondiente, evaluado desde menos x mínima hasta 0. Al hacer la sustitución encontramos el valor del trabajo, que es igual a 1/2 de k por la posición inicial al cuadrado. Y esta es la energía necesitada para desplazar el resorte de su posición inicial negativa a su posición original. Considerando que existe un desplazamiento simétrico pero en dirección del lado positivo, entonces será exactamente la misma cantidad de energía. Y en forma general, el trabajo para un desplazamiento que empieza y termina en el mismo lugar es 0. Y esto se puede escribir como 1/2 de la constante por la posición inicial menos 1/2 de la misma constante por la posición final al cuadrado. Desde otra perspectiva, podemos graficar cómo evoluciona el desplazamiento conforme se aplica la fuerza. El eje Y corresponde a la fuerza del resorte, mientras que X es el desplazamiento. Sabiendo que la posición original era un valor negativo identificada como X mínima y que la fuerza del resorte es igual a menos K por X, entonces sabemos que necesariamente cuando llega a su posición de equilibrio tendríamos que tener una fuerza que es igual a 0. El término negativo de la K también nos indica que es una recta con pendiente negativa del mismo valor, es decir, siguiendo esta trayectoria, cuya pendiente es menos K. De esta gráfica también podemos encontrar el valor de la energía al calcular el área del triángulo. En este caso, tomando como base el valor de menos x mínima y de altura el valor de la función evaluada en ese punto, el cual es el valor de la fuerza del resorte, que es menos k x evaluado en el valor mínimo, y esto dividido entre 2, puesto que es un triángulo, se tiene como valor de energía 1/2 de k por x mínima al cuadrado, lo cual resulta idéntico a lo que se obtuvo previamente. Ahora veremos cómo resolver problemas que involucran más de un resorte.